sesión del día de hoy. Una buena tarde para todos. Vamos a dar inicio a la sesión en línea correspondiente al programa de conceptualización del lenguaje de programación C++. El día de hoy estamos haciendo la bienvenida a los aprendices del curso. En el momento está presente Luis Antonio Madrid, Santiago Bocanegra y Laura Gómez. Una bienvenida para cada uno de ellos. Y esperamos que durante el transcurso de la sesión se unan otros aprendices. ¿Qué tal, Luis? Recuerden que pueden interrumpir en cualquier momento, me levantan la mano si tienen preguntas, cualquier cosa que necesiten hacer. Y Profe, una empecemos. pregunta. Sí, claro, bien pueda. Qué pena, la clase queda grabada y se sube luego a la página, ¿cierto? Excelente, sí. Sí, ahorita después de que terminemos, genero la grabación y la subo allá a la sesión en línea donde dice grabaciones. Es correcto. Gracias. Dale, con mucho gusto. Bueno, ahora sí, miremos el contenido para el día de hoy. Saludo de bienvenida. A continuación, una reflexión, luego la presentación del instructor, la presentación del programa, la introducción al programa, el objetivo, cronograma del curso y hablaremos sobre las actividades de aprendizaje, también la descripción de ellas y el detalle de las evidencias. Luego un espacio para la conceptualización, atención a preguntas y al final cierre. Entonces ahí está un banner de bienvenida, la bienvenida para todos. Los aplausos se quedan debiendo y vamos a pasar ahora a la reflexión. La reflexión es un video que les voy a compartir en un instante. Me dan un segundo, por favor. ¿Qué pasó? No lo cogió. Esto está teniendo más pere que hoy. Se congeló la imagen. Me dan un segundo, por favor. No, no quiere cambiar. Ay, hombre, esta cosa. Vamos a compartirlo por aquí. Nada, no quiere. Parece. Ah, no, ya lo vi. Están viendo ahí una imagen de como un robot en la cabeza. Sí, señor. Ah, bueno, porque es que se me perdió a mí la pantalla. Entonces ya le vamos a dar inicio. No, esto se jodió. Bueno, ahí sí. Ahí sí. Pero aquí, en la cámara virtual, no quiere aparecer. Ah, no, ni sonido.
¿Lo están escuchando, porfa? Sí, señor. Ah, correcto. Estoy mudo. Beatriz. Bueno, esta era la reflexión para la tarde de hoy. Si alguien quiere hacer algún comentario, bienvenido. Volvemos a la presentación. Continuando, entonces tenemos la presentación del instructor. El instructor es el facilitador del aprendizaje que se encarga de apoyar, promover y orientar al aprendiz a lo largo del proceso a través de acciones formativas, técnicas y pedagógicas. Mi nombre, José Elías Rojas Castillo, soy ingeniero en sistemas. Como medios de comunicación vamos a estar utilizando los que se encuentran disponibles dentro del LMS, tal como son las sesiones en línea, lo que estamos realizando el día de hoy, los foros, especialmente el foro de dudas e inquietudes. A través de él ustedes pueden dar a conocer esas dificultades que puedan tener desde el punto de vista académico o desde el punto de vista técnico. Tenemos el chat, la mensajería, correo electrónico, mi correo es el que aparece ahí en la parte inferior. Está malo, lo voy a corregir en este instante porque ese no es, lo cambiaron. Esos de mi cena ya no funcionan. gmail.com isher@gmail.com y las sesiones en línea las vamos a realizar en este horario los lunes 14:30. En la próxima semana hay un día festivo, entonces la sesión en línea va a ser el martes, o sea, el día hábil siguiente. El instructor tiene tres funciones básicamente que son la función tutorial, las acciones técnico-pedagógicas y las acciones de interacción. Cuando hablamos de la función tutorial es esta orientación que se tiene a través de los diferentes medios de guiar y orientar al aprendiz en el desarrollo de las actividades. Las acciones técnico-pedagógicas tienen que ver con esas técnicas didácticas activas asociadas a
al desarrollo de las actividades a través de las cuales se van a lograr la construcción de las evidencias y su respectiva publicación. Y como acciones de interacción son todos aquellos espacios utilizados para la comunicación bidireccional, tanto de ida como de venida, a través de las cuales se van a conocer los diferentes eventos que se sucedan al interior de la formación. En cuanto a la presentación del programa, antes de hacer la presentación del programa, les quiero dar a conocer esta ruta sugerida de formación de la formación complementaria virtual, valga la redundancia, que se ofrece en el SENA. Resulta que a nivel de programación tenemos estas líneas que se están presentando en pantalla. Tenemos 1, 2, 3 líneas a nivel de programación a través de los lenguajes. Para esas 3 líneas, el primer curso que se sugiere es este que aparece por aquí, Metodología de la Programación de Sistemas Informáticos. En este curso se dan las bases y los elementos conceptuales que se necesitan para iniciar, digamos, cada una de estas líneas. En este caso estamos en la línea del centro, en el curso de conceptualización del lenguaje de programación. Quiere decir que ya estaríamos en este segundo nivel. Es una recomendación para que lo tengan en cuenta siempre que vayan a iniciar en cualquiera de estas líneas de programación. Continuando, el propósito del curso dice que en la actualidad el C++ es un lenguaje versátil, robusto y efectivo. Su mayor logro entre la comunidad de programadores lo ha llevado a postularse como una herramienta de desarrollo de aplicaciones con gran desempeño y adecuadas características de calidad de software. El curso tiene como código asociado 27187 de la versión 1 y su denominación es Conceptualización del lenguaje de programación C++. Tiene una duración de 40 horas. El nivel de formación es un complementario virtual y está direccionado para la población en general que desea incursionar en el campo del desarrollo de aplicaciones específicas y de propósito general. Como competencia, se propone la de construir el sistema que cumpla con los requisitos de la solución informática. En el SENA, todas las formaciones están estructuradas por competencias. A partir de ella, en este caso la formación complementaria virtual, a partir de la competencia entonces se tienen asociados unos resultados de aprendizaje. En este caso tenemos 4, porque el curso tiene 4 actividades, 1 por cada actividad, y aparecen en su orden. Primero, identificar los componentes básicos del lenguaje de programación C++ para el desarrollo de aplicaciones. Segundo, examinar los operadores, las operaciones básicas y su jerarquía para incorporarlas en las instrucciones del lenguaje de programación C++. Como tercer resultado de aprendizaje se tiene el de formular la sintaxis correspondiente a las estructuras de condición del lenguaje de programación, y el cuarto resultado propone formular la sintaxis correspondiente a las estructuras de repetición de este lenguaje de programación. Una por cada actividad en su orden en que aparece. Como metodología, no sé si hay alguna pregunta, miremos el chat. ¿Cómo así que el micrófono apagado? ¿Me escucha, por favor? ¿Aló? ¿Sonido? Yo sí lo escucho. Es que vi un mensaje en el chat que dice que parece que tiene el micrófono apagado. Pero bueno, continúo. Como metodología tenemos que está centrada en la construcción de la autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos o el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados o reales. Cuando hablamos de problemas simulados o reales, quiere decir que algunas de las actividades se puede encontrar de que se solucionen situaciones que tienen que ver con ese contexto en el que habita cada uno de nosotros. Ahí se refiere a situaciones reales.
o simulados son los diferentes problemas y casos de estudio que se proponen a través de las actividades. Dice además que están soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas también como las TIC, las cuales se integran en ambientes virtuales de aprendizaje, que lo que se busca con ello es recrear el contexto productivo y que se vincule al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias. Dice además que igualmente se estimula de manera permanente la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el quehacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las 4 fuentes de información utilizadas para la construcción del conocimiento. En el SENA se dispone de esas 4 fuentes: el instructor, el entorno, las TI y el trabajo colaborativo, como diferentes medios o formas de apropiar el conocimiento. La primera de ellas, el instructor es esa persona que orienta la formación, que la guía, que dice cuál es el camino, que propone el desarrollo de las actividades, realiza el seguimiento, realiza la retroalimentación, la evaluación, etc. Está el entorno, reconocido como ese espacio donde cada uno de nosotros habita, y se espera desde que al finalizar las formaciones todos esos conocimientos sean apropiados y sean reinvertidos en soluciones para el entorno en el cual cada uno de nosotros se desarrolla. Las TIC, como utilizadas más como medios facilitadores de la comunicación y de la búsqueda de contenidos que propicien el conocimiento, y el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo entendido a partir de las experiencias y conocimientos que tiene cada uno de nosotros, a partir del momento en que los dé a conocer, está garantizando que otros se puedan apropiar de ese conocimiento, y desde ahí es que se vislumbra como trabajo colaborativo. Introducción. Este programa de formación, conceptualización del lenguaje de programación C++, ofrece al aprendiz los conocimientos básicos que aprenderán a identificar del lenguaje C++, así como las secuencias básicas, las funciones condicionales, las estructuras de repetición, ciclos infinitos, operadores, expresiones, flexibilidad, concisión y eficiencia de la estructura para la programación. Digamos que eso hacen parte, todos esos elementos hacen parte del compendio de lo que es el lenguaje de programación, y que a medida que se van desarrollando las actividades, pues los vamos a ir apropiando. Objetivo: propone desarrollar habilidades para la construcción, implementación y puesta en marcha de aplicaciones utilizando el lenguaje de programación C++. Como pudimos ver a partir de la ruta sugerida que les mostré al inicio, este curso es el primero en la línea, del lenguaje de programación C++. Entonces es un curso introductorio que nos va a llevar por ese camino de adquisición, digamos, de esas habilidades y destrezas que se requieren para la programación. Vamos ahora para el cronograma de actividades. No sé si tienen alguna pregunta. Recuerden que pueden levantar la mano en cualquier momento, pueden interrumpir, no hay ningún problema, y hacer la respectiva participación. Por aquí me dicen todo claro, ok. Bueno, entonces mirando ese cronograma tenemos que, a manera de encabezado, dice cronograma de actividades, programa de formación complementaria, conceptualización del lenguaje de programación C++, perteneciente al Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial de la Regional Antioquia. Fecha de inicio de la formación 13/03 del 2025, fecha límite de recepción de actividades, evidencias, el 08/04 del 2025, o sea, el 8 de abril. Hasta ese 8 de abril a las 23:59 estarán disponibles los espacios para que ustedes puedan publicar las diferentes evidencias de cualquiera de las actividades de aprendizaje. Tenemos ahí que ese cronograma está estructurado en 6 columnas.
La primera de ellas habla de la unidad temática o de la actividad de aprendizaje. En la segunda se hace referencia al resultado de aprendizaje asociado a cada una de esas actividades. En la tercera columna aparece la programación de la sesión en línea, también conocida como conferencia web. Luego vienen las evidencias de aprendizaje asociadas a ese resultado y a esa actividad y unas fechas de inicio y finalización cuyo objetivo es más de dosificación de los contenidos durante la duración del curso. Por ejemplo, ahí aparecen en este momento las actividades iniciales. Son tres, tienen tres evidencias que serían la realización de la actualización de los datos del aprendiz. La segunda evidencia sería responder el sondeo de conocimientos previos. Y la tercera, la participación en el foro social. Ninguna de las tres es calificable, pero es importante que realicen dichas actividades. Y están propuestas para desarrollarse la actualización de datos entre el 13 de abril, la respuesta al sondeo entre el 13 y el 14 y la participación en el foro social el 14 de abril. Hoy estamos a 17. Ahora, si alguien en este momento no lo ha hecho y lo desea realizar, puede ingresar. Todos los espacios están disponibles para realizar dichas actividades. ¿Por qué la actualización de datos del aprendiz? Esos datos del aprendiz son los que reposan en Sofía Plus y desde allí es de donde, por ejemplo, el SENA toma los datos para la comunicación, para inscribirlos en los cursos y a partir de ahí las comunicaciones se realizan a través de el correo electrónico que se tenga registrado o si se necesita comunicar de manera directa el número de teléfono que se tenga registrado. A la hora de la certificación, de allí se toma lo que es el tipo del documento de identificación, el número del documento, los nombres y apellidos de los aprendices. Entonces, por eso se espera de que toda esta información esté correctamente escrita, para que, por ejemplo, a la hora de la certificación no vaya a aparecer algún error y esto conllevaría a realizar reprocesos, teniendo como consecuencia la demora en dichos certificados. O si se necesita comunicarse con un aprendiz y el correo que tiene registrado ahí ya no lo utiliza, pues obviamente no le va a llegar la información, como tampoco, digamos, a la hora de comunicarse vía telefónica, si ese número no corresponde, pues no va a haber comunicación. Entonces, de ahí la importancia de actualizar los datos. El sondeo de saberes previos lo que busca es establecer una especie de contexto inicial del aprendiz relacionado con las plataformas del SENA, como para establecer una especie de diagnóstico inicial. Y el foro de presentación lo que busca es que los aprendices empiecen a construir una comunidad académica y se den a conocer algunos de los elementos de cada uno en términos generales que desee que las demás personas conozcan de cada uno de nosotros. Esa es la invitación. Continuando, pasamos ahora a la actividad de aprendizaje 1, la cual tiene por título identificar los datos de entrada y de salida del lenguaje C++ para el desarrollo de las aplicaciones. El resultado de aprendizaje asociado es identificar los componentes básicos del lenguaje de programación C++ para el desarrollo de aplicaciones. La conferencia voy a realizarse el día 17 de marzo a las 2:30, la que estamos realizando el día de hoy. Tiene dos evidencias de aprendizaje asociadas. Esas evidencias son, la primera de ellas, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, es una evidencia de conocimiento que no es más que una prueba o una evaluación acerca de la conceptualización del lenguaje C, esos elementos básicos que lo componen, programada para desarrollarse entre los días 13 y 16 de marzo. La siguiente actividad, una evidencia de producto, actividad de aprendizaje 1, evidencia 2, propone la construcción de un mapa conceptual y ese mapa debe hablar acerca de las generalidades y componentes básicos del lenguaje de programación, programado para desarrollarse entre los días 16 y 19 de marzo. Pero recordemos que esas fechas son para dosificación, sin embargo todos los espacios para el envío de actividades está disponible hasta
la fecha de envío de actividades, que es el 8 de abril. Continuando con el cronograma, en la actividad de aprendizaje número 2, tiene por título Comprender la aplicación de los operadores del lenguaje C++ para crear operaciones básicas teniendo en cuenta su jerarquía. El resultado de aprendizaje asociado dice examinar los operadores y las operaciones básicas y su jerarquía para incorporarlas en instrucciones del lenguaje de programación en un programa de C++. Conferencia web a realizarse el día 25 de marzo, este es el día martes, corroboremos, sí, el día martes porque el próximo lunes es festivo. Tiene dos evidencias de aprendizaje asociadas. La primera de ellas es un producto, actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, hace referencia a un taller relacionado con la instalación del entorno de desarrollo y la explicación del código, programada para desarrollarse entre los días 20 y 22 de marzo. Luego viene otra evidencia de producto, actividad de aprendizaje 2, evidencia 2, otro taller relacionado con unos ejercicios prácticos, programada también para desarrollarse entre el 23 y el 26 de marzo. Ahora pasaremos a la actividad de aprendizaje número 3. Propone desarrollar aplicaciones en el lenguaje C++ aplicando las estructuras de condición sencillas y anidadas. Como resultado de aprendizaje, formular la sintaxis correspondiente a las estructuras de condición del lenguaje de programación. La sesión en línea asociada está programada para el día 31 a las 14:30 o 2:30 de la tarde. Como evidencias de aprendizaje tiene dos evidencias. La primera es un producto, actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, un taller acerca de la implementación de las sentencias if-else. Está programada para desarrollarse entre los días 27 y 29 de marzo. Luego viene otra evidencia de producto, actividad de aprendizaje 3, evidencia 2, es un estudio de caso. Un estudio de caso no es más que un problema, pero dentro de las técnicas didácticas activas se reconoce con ese nombre, estudio de caso. Acerca de la implementación de sentencias anidadas, programada para desarrollarse entre los días 30 de marzo, iba a decir de noviembre, y primero de abril. La actividad de aprendizaje número 4 tiene por título identificar el uso de diferentes estructuras de repetición para ser aplicadas en el desarrollo de programas en el lenguaje C++. El resultado de aprendizaje asociado propone formular la sintaxis correspondiente a las estructuras de repetición del lenguaje de programación. La sesión en línea está programada para desarrollarse el día 4 de abril en el mismo horario, 2:30 de la tarde, y tiene dos evidencias asociadas. La primera de ellas es un producto, un taller que propone la implementación de sentencias de repetición, y la segunda es otro estudio de caso relacionado con la aplicación de esas sentencias de repetición. Programadas para desarrollarse la primera de ellas entre el 2 y el 4 de abril y la segunda entre el 5 y el 8 de abril. Y recuerden que los espacios están disponibles hasta las 23:59, o sea, hasta las 11:59 de la noche de ese 8 de abril. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Dudas, inquietudes, comentarios? Continuemos. Entonces vamos a pasar a las actividades de aprendizaje. Sayuna.
Actividades iniciales, ya lo habíamos visto desde el momento en que hablamos del cronograma. Dice que están programadas para desarrollarse entre los días 13 y 14 de marzo. Para acceder a ellas hay que dirigirse a la sección de actividades iniciales ubicada en el panel izquierdo de la interfaz del curso. Allí se encuentra dicha sección, actividades iniciales, y en su interior aparecen estos tres elementos: sondeo, o el acceso al sondeo, acceso al foro de presentación social, y aparece un instructivo de la actualización de datos del aprendiz. Algo que no dije ahorita, y es que en esa actualización de datos del aprendiz, ustedes lo pueden hacer en cualquiera de las sedes del SENA. O sea, si usted necesita hacer una actualización, va a cualquier sede del SENA, pregunta por la oficina de administración educativa y la persona que atiende allí le puede realizar esa actualización. Esa es una de las formas. La otra es que si tiene dificultad para ir a un SENA, puede hacerlo a través de los instructores, en este caso a través de mi persona. Me envían, por ejemplo, el documento de identidad, una fotocopia, y me indican cuál es ese trámite que se quiere actualizar. Esto es relacionado con el tipo de documento, el número de documento, los nombres, son los datos que ustedes no pueden actualizar y que hay que hacerlo a través de la Oficina de Administración Educativa. Para las personas que son muy jóvenes y pasan de tarjeta de identidad y ya tienen cédula, deben realizar el cambio del tipo de documento. Esa es una actualización de datos del aprendiz. Y ustedes verifiquen si están correctamente escritos los nombres, si el número del documento están correctos, para que más adelante no vayan a tener dificultades. Esas actividades del aprendiz mirando una interfaz del curso. Este es un pantallazo tomado de los cursos. Aquí en el panel izquierdo aparece la sección de actividades iniciales. Si ustedes miran este panel, en cada uno de los títulos tiene un ángulo, sea apuntando de izquierda a derecha o apuntando de arriba hacia abajo. Si apunta de izquierda a derecha, quiere decir que se puede desplegar. Si apunta hacia abajo, quiere decir que ya estamos podemos estar en los elementos finales o tiene una especie de submenú, por decirlo así. Para el caso de las actividades iniciales, tiene tres elementos que son el sondeo, por aquí está el foro y la actualización de datos personales. Y ya en el centro de la pantalla, en el panel central, aparecen esas actividades iniciales. Los títulos, para acceder a cada una de ellas, aplican clic en el respectivo título. Supongamos que yo hiciera clic en el foro, me llevaría a esta interfaz. Estamos en el interior del foro, dice foro social de presentación, hay una información que los invita a que den a conocer algunos elementos generales de parte de ustedes, el nombre, la ubicación, la ocupación, los hobbies, las expectativas, etc. Y luego la participación. ¿Cómo se participa? Por aquí hay una participación inicial, que es la que siempre realiza el instructor, donde dice cómo participar en el foro social, se aplica clic ahí, se despliega su contenido. El contenido es este que estamos viendo, dice: apreciado aprendiz, bienvenido a esta aventura de aprendizaje en la cual estaré acompañándolo, orientando y guiando a través de las diferentes actividades de aprendizaje. Mi nombre, José Elías Rojas, soy ingeniero, y dice que espero que este curso alcance a cubrir las expectativas de todos y los motive para continuar su proceso de aprendizaje. Los invito a que realice su presentación en este foro y lo aproveche como medio de comunicación e interacción. Para participar, de clic en el botón responder aquí a la derecha, donde está el resultado en color rojo. Dan clic ahí y se despliega un espacio donde ustedes van a escribir la información que deseen detallar, y para finalizar dan clic en un botón verde que dice enviar al foro y ahí finaliza. Continuando ahora sí con la actividad de aprendizaje número 1, su resultado de aprendizaje asociado propone identificar los componentes básicos del lenguaje de programación C++, C++ para el desarrollo de aplicaciones.
Actividad de aprendizaje 1. Vamos a ampliar aquí la información relacionada con dicha actividad. Dice que está conformada por la guía de aprendizaje, el material de formación, la sesión en línea y 2 evidencias entregables, y en la parte inferior el instrumento de evaluación. La guía de aprendizaje es un objeto de aprendizaje o un documento muy importante que siempre deben conocer todos los aprendices al inicio de cada actividad de aprendizaje. ¿Por qué razón? La palabra lo dice, guía. Es un documento que en su contenido está invitando, orientando, guiando y describiendo cuáles son las actividades que se van a realizar, a partir de qué materiales, cuáles son las evidencias que se van a construir, cómo debe ser, digamos, su presentación antes de su publicación. Por eso es importante conocer la guía. Luego viene el material de formación. No es más que la temática relacionada con el desarrollo de la actividad. Entonces espera que se conozca la guía, luego se conozca el material de formación y el material de apoyo, que es toda esa temática que se debe conocer a partir de la cual se van a generar y a desarrollar esas destrezas y habilidades relacionadas, en este caso, con el lenguaje C++, para poder, digamos, dar respuesta a esas evidencias. La sesión en línea que estamos realizando el día de hoy. Como evidencias entregables, ya las mencionamos, vamos a ampliarlas. Dice actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, evaluación, y actividad de aprendizaje 2, mapa conceptual. Pero antes de pasar allá, quiero hablar sobre el instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación es un documento que utilizamos los instructores para validar las evidencias que ustedes publican. Es una especie de lista de chequeo donde nosotros miramos y verificamos de que la evidencia contenga esos indicadores que se proponen y para poder lograr su aprobación. Si no, se hace una retroalimentación, yo les envío el instrumento de evaluación aplicado, donde resalto esos elementos que no hayan aprobado para que, si lo amerita, realicen los ajustes y vuelvan a publicar dicha evidencia. Entonces, ahora sí, continuando con las evidencias, tenemos que la primera de ellas, la evaluación de conceptualización del lenguaje C++, es una prueba que consta de 10 preguntas. Tiene calificación automática y se espera que sea abordada luego de la realización del estudio de los materiales. La prueba tiene disponible 3 intentos. Si de pronto alguien en su primer intento no la prueba, puede acceder a un segundo y un tercero. Si de pronto con el tercero no la prueban, entonces me lo hacen saber, yo les habilito intentos adicionales. La actividad de aprendizaje 1, evidencia 2, propone la construcción de un mapa conceptual que tenga en cuenta las generalidades y componentes básicos del lenguaje C++. Y dice, a partir del estudio del material, donde ya se tienen identificados los ejes temáticos y los conceptos básicos del lenguaje de programación C++, construya un mapa conceptual donde se identifique. El mapa conceptual debe tener estos elementos que aparecen acá. Estructura de programas, los tipos de datos asociados, los identificadores. Cuando hablamos de identificadores estamos haciendo referencia a las constantes, las variables, las funciones y la entrada y salida. En este caso, más asociado a lo que es la entrada y salida estándar. Esos elementos deben ser evidenciables en el mapa conceptual. Dice que para ello debe utilizar herramientas como, hay una sugerencia, CMapTools, es una herramienta especializada en mapas conceptuales, y hay otra que se llama SmartArt, o a muchas otras, pues no las voy a mencionar en el momento, no las tengo presentes, o la de su preferencia, y tener en cuenta la estructura de un mapa conceptual a partir de los conceptos y conectores. Entonces, hay diferentes, que es un mapa conceptual, es un esquema, entonces vale la pena decir que hay diferentes esquemas, no es cualquier esquema, es el que corresponde a un mapa conceptual. Presentación de la evidencia. Dice que para la presentación de la evidencia, elaborar un mapa conceptual y publicarlo en un informe, el cual deberá tener los siguientes elementos.
Ese informe debe tener una portada, una descripción de la actividad de aprendizaje que se está desarrollando, el mapa conceptual y la conclusión, como mínimo estos elementos. Si de pronto en la publicación que realicen no los cumple, eso se evaluará a través del instrumento de evaluación y se hace la respectiva retroalimentación para que pueda ser ajustada y vuelta a publicar. Y pasamos al instrumento de evaluación. Ya lo voy a compartir. Vamos a ver si me lo presenta, que ahorita no me presentó la... Ahí sí lo están viendo. El instrumento de evaluación es este documento que les estoy mostrando en pantalla en este momento. Entonces tiene un encabezado correspondiente al curso. Dice instrumento de evaluación, datos generales, habla del programa de formación, ya vimos cuál era. Proyecto formativo y fase no aplican porque estamos en formación complementaria virtual. Luego viene el resultado de aprendizaje asociado, en este caso a la actividad 1. Identificar los componentes básicos del lenguaje de programación C++ para el desarrollo de aplicaciones. Luego viene la actividad de aprendizaje, identificar los tipos de datos de entrada y de salida del lenguaje C++ para el desarrollo de aplicaciones. Como evidencia de conocimiento, en este caso el mapa conceptual y los criterios de evaluación a tener en cuenta. Entonces, como criterios de evaluación, primero, identifica los elementos básicos que hacen parte de la estructura del lenguaje C++. Segundo, define los tipos de estructuras y salidas del lenguaje de programación para el desarrollo de aplicaciones. Tercero, analiza los identificadores y las reglas de declaración de acuerdo a los requerimientos del lenguaje de programación C++. Y cuarto, reconoce la estructura general de programas. Esos son los criterios de evaluación y la lista de chequeo tiene los siguientes indicadores. Entonces la lista de chequeo es esta que tenemos en pantalla, tiene 5 columnas, en la primera el ítem, en la segunda el indicador a verificar en la evidencia, luego la columna de cumplimiento, sí o no, se coloca una X dependiendo de si se cumple o no cada uno de los indicadores, y un porcentaje asociado a cada indicador. El primero dice, presenta el conjunto de elementos básicos que conforman el lenguaje de programación a partir de los tipos de datos, o sea, que esto se visualice en el mapa conceptual, los tipos de datos, los identificadores, funciones, estructuras condicionales, estructuras repetitivas y entradas y salidas. Si lo cumple, 20%, si no lo cumple o lo cumple parcial, se coloca una X en el no. Segundo, reconoce los tipos de entrada y salida. Si lo cumple el mapa conceptual, se coloca la X en el sí, si no en el no, tiene una valoración de 15%, vamos a suponer que lo cumple. Tercero, el mapa conceptual es ordenado, facilita la comprensión del tema a partir de los conceptos y conectores, si lo cumple. El mapa conceptual muestra coherencia, no presenta errores ortográficos o de puntuación, supongamos que lo cumple. El mapa conceptual cumple con todas las indicaciones y requisitos de extensión y formato establecidos para la entrega. Sexto, el informe cumple con los aspectos formales y requisitos de extensión, formato establecidos como portada, introducción, evidencia y conclusiones. Supongamos que no lo cumple, pongámosle la X por aquí. 7. La entrega de la evidencia se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje en las fechas establecidas en el cronograma de actividades. Supongamos que lo cumple. Entonces se suman los porcentajes que estén por la columna del sí. En este caso haría 30, 45, 55. Quiere decir que no se aprueba la evidencia. Y como no se aprueba, aquí en esta parte, donde dice ítem y descripción, yo escribo por qué no cumple el primer ítem en este caso, por qué no cumpliría el sexto ítem en este caso, eso se escribe aquí, y luego se coloca el juicio valorativo de la evidencia, que para el caso sería una D. Esto yo se lo envío a cada uno de ustedes luego de verificar esas evidencias y para que realicen los respectivos ajustes y la vuelvan a publicar.
No sé si haya preguntas hasta el momento. Mientras tanto, regreso a la presentación. Dudas, inquietudes, sugerencias. Muy silenciosos. Continuemos. Luego viene herramientas y recursos. Para el desarrollo de la actividad se proponen las siguientes herramientas: el CMAP Tools, el Smart Art, como dos ejemplos. O sea, hay muchos otros. Yo solamente extracté dos: procesador de texto, el LMS Ayuna, la guía de aprendizaje, los materiales de formación y complementario o de apoyo, el instrumento de evaluación. Serían como los recursos para el desarrollo de la actividad. Luego viene la guía de aprendizaje. Vamos a hacer un recorrido por la guía de aprendizaje para que miremos en forma detallada los aspectos relacionados más con el desarrollo de las actividades. Guía de aprendizaje. Uy, no, ahí sí la coloco. Listo. Esta guía de aprendizaje, les decía ahorita que es el documento más importante que deben conocer. Tiene una presentación similar a la que vimos con el instrumento de evaluación, la que vimos al inicio con el curso. Exactamente los mismos elementos: denominación, competencia, resultado de aprendizaje. No los voy a leer porque ya los vimos. Aparece la presentación de la guía, donde dice: estimado aprendiz Sena, reciba un cordial saludo de bienvenida al programa de formación Conceptualización del lenguaje de programación C++, el cual tiene como objetivo dar a conocer al aprendiz las herramientas básicas, las estructuras, la semántica y la sintaxis del lenguaje C++. Durante el desarrollo de la presente actividad de aprendizaje AA1, identificar los tipos de datos de entrada y salida del lenguaje C++ para el desarrollo de aplicaciones, adquirirá los conocimientos necesarios para definir los tipos de variables requeridos al desarrollar aplicaciones en el lenguaje C++ con el fin de asegurar el flujo de datos de entrada y salida. Por consiguiente, en esta guía de aprendizaje encontrará una serie de actividades que deberá desarrollar teniendo en cuenta el material de la actividad de aprendizaje AA1, elementos básicos del lenguaje C++ y los documentos complementarios. Recuerde que cuenta con el acompañamiento del instructor para aclarar inquietudes a través de los diferentes medios de comunicación establecidos. Por ejemplo, el foro de dudas e inquietudes. O me pueden escribir al correo. Si me escriben al correo o me mandan mensaje a través del LMS, siempre van a llegar a la misma bandeja, entonces yo estoy pendiente ahí para dar respuestas. Asimismo, la unidad se ha diseñado para ser desarrollada en 10 horas, que el aprendiz puede distribuir en 5 días a la semana con el fin de enviar oportunamente las evidencias. En caso de presentar informes escritos, recuerde citar las fuentes del material utilizado teniendo en cuenta las normas APA. Tres, formulación de las actividades de aprendizaje. Actividad de reflexión inicial. Antes de elaborar las actividades propuestas en esta guía de aprendizaje, usted debe realizar las siguientes actividades previas al proceso formativo. Ahí hablan de las actividades iniciales, que son actualizar los datos, contestar el sondeo y presentarse en el foro. Ya hicimos amplia divulgación de esta información. Luego dice: para iniciar cada aprendiz debe realizar su presentación personal, incluyendo experiencia profesional. Esto, la información relacionada con el foro. Lo voy a saltar y vamos para la actividad de reflexión inicial. Dice así: en el desarrollo de las aplicaciones es necesario tener claridad sobre la pertinencia de cada herramienta de desarrollo según el proyecto, ya que cada herramienta, tendencia de desarrollo y arquitectura se aplica según las necesidades reales del cliente. Por consiguiente, para el programador es necesario tener unas bases sólidas del lenguaje de programación elegido
para brindar al cliente una solución eficiente. Con base en lo anterior, es importante que analice y reflexione acerca de la importancia de tener bases sólidas en un lenguaje de programación, respondiendo a la siguiente pregunta orientadora. Entonces la pregunta es, ¿cuál cree que es la importancia de conocer conceptos básicos y la estructura de un lenguaje de programación? Esa reflexión inicial es una invitación para que cada uno la conozca la pregunta y dé respuesta para sí mismo. No hay que enviarla a través de ningún medio. Es para que ustedes empiecen como a contextualizarse con el desarrollo de la actividad. Entonces dice, esta actividad tiene como finalidad encaminarlo y motivarlo en el desarrollo de los temas de esta guía de aprendizaje. Por tal motivo, no es calificable. Entonces es una invitación para que cada uno la realice. Luego viene la actividad de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. Dice, para iniciar acciones formativas en este programa es importante tener claro algunos conceptos que serán fundamentales a la hora de realizar ejercicios propios de esta formación. Por lo tanto, lo invitamos a observar el video denominado Lenguaje de Programación, creado por el instructor Joel Jair López. Para ver el video, decline el enlace Actividad de contextualización, video, lenguaje de programación, o copie y pegue el siguiente enlace en la URL del navegador. Cuando ustedes están revisando el material de formación por allá en la versión multimedia, allá hay un enlace, hay un espacio, una sesión sensible. Si usted da clic, él ahí le va a abrir el video, o si no, usted copia este enlace y lo pega en el navegador y abre el video directamente. Es un video que está en YouTube y pueden conocer, digamos, esa información que se propone ahí. 3.3. Actividad de apropiación del conocimiento. A ver, ¿por qué es importante que miren el video? Porque en la siguiente actividad van a tener elementos relacionados con lo que se presenta en dicho video. Entonces, esa es la importancia. Actividad de apropiación del conocimiento, conceptualización y teorización. Primero dice evaluación. Se me fue. Evaluación, conceptualización del lenguaje C++. Para alcanzar el resultado de aprendizaje propuesto para esta guía, es importante asegurarse de tener comprendido muy bien los conocimientos hasta aquí expuestos. Para ello, estudie los materiales de formación dispuestos para el desarrollo de esta actividad de aprendizaje y observe el video titulado Programación en C++, tipos de datos básicos en C++. Este es otro video. Dice ahora, dispóngase a realizar la siguiente evidencia de conocimiento, que consiste en responder el cuestionario que tiene la finalidad de verificar el conocimiento adquirido y validar su competencia en distintas temáticas tratadas en la actividad de aprendizaje 1. La evaluación consta de 10 preguntas, calificación automática, tiene una duración de 1 hora y media, dice ahí, y tiene disponible 3 intentos. Entonces ya saben eso. La evaluación se encuentra disponible en el espacio de la actividad 1, evidencia 1, con este título. Luego viene la actividad de transferencia de conocimiento. Mapa conceptual. Generalidades y componentes básicos del lenguaje. Dice, ahora que tiene mayor claridad sobre los ejes temáticos y los conceptos básicos del lenguaje de programación C++, construya un mapa conceptual donde se identifiquen estos elementos, ya lo habíamos dicho, estructura de los programas, los tipos de datos, los identificadores y la entrada y salida. Para ello, utilizar herramientas como CMatool, el Markdown, ya lo había dicho. La evidencia de producto debe ser presentada en un informe editable en formato tipo documento, por eso dice formato doc o docx, sin comprimir, muy importante, no me compriman las evidencias, con aplicación de la norma APA que contenga los aspectos formales como portada, enunciado, mapa conceptual, copiado y pegado de la herramienta utilizada y una conclusión. Y por aquí hay una definición de lo que es un mapa conceptual.
Dice, el mapa conceptual es un esquema que se construye a partir de una temática específica, identificando los conocimientos o patrones percibidos en eventos o registros de eventos u objetos presentados a través de etiquetas como unidades temáticas y relacionándolos con los respectivos significados en la construcción de ideas, y para ello se hace uso de nodos estructurados jerárquicamente en niveles, los cuales se conectan con palabras de enlace sobre las líneas para explicar las acciones entre los conceptos con utilización de un verbo. Una vez terminado, envíelo al instructor a través de la actividad 1 evidencia 2. Luego habla del ambiente requerido, ya está la parte formal de la guía de aprendizaje. Hay un glosario, están unos referentes bibliográficos, para que ustedes los conozcan. Ahí están los enlaces de los videos de YouTube y la información de revisión de la guía. Regreso a la presentación. Se me perdió la guía. Listo, regreso a la presentación. Bueno, vamos a pasar ahora a una parte de conceptualización. No sé si tienen alguna inquietud hasta el momento. Entonces, en la parte de conceptualización, yo por aquí les traigo nuevamente esa definición que acabamos de ver en la guía de lo que es el mapa conceptual. No la voy a repetir. De pronto pueden ver de que hay unos elementos que están resaltados, que el mapa conceptual es un esquema y que se construye a partir de conceptos o patrones percibidos, escritos a través de etiquetas, los cuales se relacionan con los respectivos significados y se estructuran a partir de nodos, eso como elementos importantes. Ese sería un ejemplo de lo que es un mapa conceptual. Entonces, vamos a ampliar un poquitico. Dice, en el ejemplo de mapa conceptual, se hizo sobre un mapa conceptual. Está la definición general, o el concepto general, que es el mapa conceptual. El conector se utiliza para esto, para representar gráficamente la información de un tema. Esa es la importancia del mapa conceptual. Y a partir de ahí se generan unos niveles. Todos los que aparecen en color azul se denominan nodos. Todos estos son nodos. Y están conectados a través de enlaces. Cada enlace dice a qué se refieren los nodos respectivos. Por ejemplo, el mapa conceptual representado gráficamente la información de un tema. Sus elementos son, ¿los elementos de quién? Del mapa conceptual. Son conceptos, enlaces, proposiciones, líneas de enlace. ¿Qué son los conceptos? De tipo supraordinario, supraordinados, coordinados o subordinados. Las palabras de enlace normalmente son preposiciones, conjunciones o adverbios que se utilizan para encadenar los nodos. Las proposiciones, que son dos o más conceptos unidos por palabras de enlace. Las líneas de enlace que sirven para unir los conceptos y acompañar las palabras. En su estructura debe ser o jerárquica u organizada. Esta es una estructura jerárquica. Tiene diferentes niveles y de cada nivel se desprenden unas líneas. Y en la parte derecha ahí se representa mediante figuras geométricas, que son estos rectángulos que son los nodos, como pueden ser estos o pueden ser cuadros o elipsis, cualquiera de los dos, llamados nodos. Este es un ejemplo de un mapa conceptual y se utilizó para construir un mapa. Uy, ¿qué pasó? Se salieron. Se cayó se salieron todos, ¿qué pasó? Bueno, no sé. Terminemos.
Además, ofrezco unos recursos adicionales acerca del mapa conceptual, como lo son conceptos, el concepto de mapa conceptual en este video de YouTube, cómo construir un mapa conceptual, un instructivo paso a paso, se consigue en esta dirección que aparece acá. Video, cómo crear un mapa conceptual. Estoy entregando dos videos, uno general y otro que lo hace paso a paso. Y la descarga de CMap Tools lo pueden hacer desde este sitio. Y hasta ahí lo que teníamos para el día de hoy. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. En el momento parece que no las hay. Y de todas maneras daremos por finalizada la sesión en línea. Gracias por la asistencia y la participación y hasta la próxima. Recordemos que siempre queda la grabación para que pueda ser vista posterior por los asistentes y también por los que no asistieron. Entonces, una feliz tarde para todos. Damos por finalizada la reunión.